Buenas tardes a todos. Nos complace presentarles nuestra investigación sobre los tipos de inteligencia según la teoría de Howard Gardner y la innovación metodológica. Mi nombre es Gracie Amor y junto a mi compañero Zenén Machado hemos profundizado en estos temas para ofrecerles una perspectiva enriquecedora y profesional. Antes de sumergirnos en la innovación metodológica, comenzaremos explorando en profundidad los tipos de inteligencia según Howard Gardner. Sin más preámbulos, comencemos. El propósito de esta presentación es explorar los diferentes tipos de inteligencias identificados por Howard Gardner y su relevancia en diversos contextos. A lo largo de esta presentación analizaremos cada tipo de inteligencia, ejemplificaremos su aplicación práctica y reflexionaremos sobre su impacto en la sociedad y en nuestras vidas individuales. Para comprender completamente la teoría de Gardner, es fundamental establecer una definición clara de lo que entendemos por inteligencia. Esta se define en su esencia como la capacidad de procesar información, resolver problemas y adaptarse a situaciones cambiantes de manera efectiva. Antes de profundizar en los tipos de inteligencia, conozcamos a su autor. Howard Gardner es un psicólogo que se desempeñó como investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Sus investigaciones estaban basadas en las capacidades cognitivas. Bajo ese enfoque surge la teoría de las inteligencias múltiples. En esta teoría, Gardner desafía la noción tradicional de inteligencia como una única capacidad general. En cambio, sugieren que existen diferentes tipos de inteligencia, cada uno con sus propias habilidades y aplicaciones únicas. Ahora exploremos los tipos de inteligencias identificados por Howard Gardner. La primera de ellas es la inteligencia lingüística verbal. Consiste en tener la capacidad de utilizar el lenguaje en todas sus presentaciones para comunicarse. Esto incluye entender el orden y significado de las palabras, ya sea a través de la escritura, la escucha o el habla. Un ejemplo de esto son los periodistas y escritores. La inteligencia lógico-matemática está relacionada con la capacidad de utilizar los números y el razonamiento lógico para dar solución a los problemas matemáticos. La tercera, que es la inteligencia visual o espacial, está relacionada con la capacidad de observar y analizar los objetos desde otra perspectiva y expresarlos a través de imágenes. Un ejemplo claro de esto son los artistas. La inteligencia musical es la capacidad para crear y expresarse a través de los sonidos. Es una de las principales inteligencias que se manifiesta durante nuestro crecimiento y desarrollo en los primeros meses de vida. Otra de la inteligencia identificada por Howard Gardner es la inteligencia física, que está considerada como la capacidad de conexión y coordinación entre el cuerpo y la mente, permitiendo utilizar nuestros cuerpos para la acción, consecución de objetivos y expresión de emociones, del mismo modo para la manipulación y uso de herramientas u objetos. Otra de las inteligencias identificadas es la interpersonal, que es la capacidad que se tiene para comprender, entender y empatizar con las emociones y sentimientos de las demás personas y así interactuar eficazmente con ellos. Ya hablamos de la inteligencia interpersonal y ahora vamos a definir la intrapersonal. Y este tipo de inteligencia hace referencia a la capacidad de conocer los sentimientos y emociones propias y autoanalizarlos para poder conocerse a sí mismo y de esta forma poder regular las emociones. La octava inteligencia es la naturalista. Fue la última que agregó Gardner y es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos u animales. Gracias a este tipo de inteligencia somos capaces de reconocer las diferencias entre especies, grupos de personas u objetos y entender cómo se relacionan entre sí. Dentro de la investigación de las inteligencias múltiples encontramos la inteligencia pictórica del profesor Nilsson Machado, en la cual la define como la capacidad de expresión mediante el trazo por la sensibilidad para dar movimiento, belleza y expresión a dibujos y pinturas. Al entender estos tipos de inteligencia, podemos apreciar mejor cómo se manifiestan en diversas áreas de la vida, ya sea en el ámbito académico, profesional o personal. El reconocimiento y la valoración de la diversidad de habilidad pueden fomentar un crecimiento integral. En resumen, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner nos invita a adoptar una visión más completa y diversa de lo que significa ser inteligente. Al reconocer y fomentar todos los tipos de inteligencia, podemos promover un aprendizaje más inclusivo y una sociedad más equitativa. Ahora que hemos explorado en profundidad los diferentes tipos de inteligencia, es momento de reflexionar sobre cómo estas ideas pueden influir en la innovación metodológica en diversos campos.
Es importante que en las escuelas y en las aulas de hoy en día existan nuevas y mejores formas de aprender y enseñar. Estamos hablando entonces de la innovación metodológica. Esta tiene sus orígenes en los descubrimientos sobre pedagogía que se hicieron a final del siglo XIX, enmarcados en el movimiento conocido como Escuela Nueva, basándose en la concepción constructivista del aprendizaje. Uno de los autores, se puede decir que pioneros en este tema, encontramos al pedagogo Jean Piaget, Vygotsky, Montessori, Freinet y Ausubel, quienes fueron los fundadores de las primeras bases de la pedagogía moderna, en la que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. También indica la adopción de enfoques pedagógicos, técnicas y herramientas que buscan mejorar el proceso educativo, aumentar la participación y el compromiso de los estudiantes y mejorar los resultados del aprendizaje que pueda tener el estudiante. En ese sentido, podemos encontrar diferentes metodologías de innovación en el aula. Encontramos el Flipped Classroom o el aula invertida, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en competencias, aprendizaje basado en proyectos o el ABP, el aprendizaje cooperativo y el de gamificación. El Classroom, Flip o aula invertida, encontramos acá algunas de las características que la hacen, que la connotan y que se está utilizando hoy en día en el aula. El aula invertida es un método pedagógico en el que los materiales educativos primero son estudiados por los alumnos en casa y luego se trabaja en el aula. El objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en clase para resolver dudas puntuales que se generan en el aula de clase, también atendiendo las necesidades especiales de cada alumno, aplicando lo aprendido en el desarrollo de proyectos colaborativos. Esto normalmente se suele suceder en el aula de clase en el docente de hoy en día. Estamos hablando de pedagogía moderna. El ABP, o también llamado aprendizaje basado en proyectos, también es característico porque una de las metodologías más acertadas para las generaciones es este, porque facilita que se adquieran conocimientos y competencias claves a través de la elaboración de proyectos que dan respuestas a problemas de la vida real. La enseñanza basada en proyectos o tareas integradas también desarrolla en los estudiantes competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de problemas mediante el trabajo cooperativo o también trabajo en equipo. El aprendizaje basado en problemas se caracteriza porque en este proceso de aprendizaje es cíclico, es decir, está compuesto de muchas etapas diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir conocimientos que a su vez llevan a más preguntas en un ciclo creciente de complejidad. Es decir, este tipo de proyecto pone en práctica esta metodología. No supone solo el ejercicio de indagación por parte de los alumnos, sino convertirlo en datos e información útil. De acuerdo con múltiples pedagogos, mencionan que los cuatro grandes ventajas observadas con el uso de esta metodología son el desarrollo del pensamiento crítico y creativo del estudiante, la mejora de las habilidades de resolución de problemas, el aumento de la motivación del alumno y la mejor forma de capacidad de transferir conocimiento a nuevas situaciones que se le presenten al estudiante. El aprendizaje cooperativo, los defensores de este modelo plantean que trabajar en grupo mejora la atención, la implicación y la adquisición de conocimiento por parte de los alumnos. El objetivo principal de este tipo de metodología siempre es común y se va a llegar o se va a lograr
si cada uno de los miembros realiza con éxito su parte en la cadena de producción, es decir, que cada estudiante debe participar y hacer sus respectivos aportes para lograr el objetivo. La principal característica de este modelo, de este método, es que se estructura formando grupos hasta de 6 estudiantes, es decir, donde cada miembro tiene un rol determinado y para alcanzar los objetivos es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada y ordenada. El aprendizaje basado en competencias, que es la que normalmente es la que está de moda hoy en día también, se caracteriza porque la identificación de distintas cualidades que presenta el estudiante, por ejemplo, en destrezas y habilidades y actitudes o competencias específicas para poder saber hacer algo. Es decir, los estudiantes pueden alcanzar el dominio de esas competencias de su propio ritmo, por lo general con el apoyo del docente. Además, pueden desarrollar solo las destrezas o habilidades que necesitan, por las que recibirán una insignia o algún tipo de reconocimiento validado. O también combinar una serie de competencias en un programa completo como un certificado o un diploma. Es decir, debe haber una motivación intrínseca para que el estudiante pueda tener un proceso de aprendizaje de manera objetiva y que al final pues se logren lo que el docente quiere, desarrollar algún grado de competencia o de habilidad en ese estudiante. El modelo de gamificación. Este método de innovación, la integración de mecánicas y dinámicas propias de juegos y videojuegos, es lo que se denomina gamificación. Es una de las apuestas recurrentes de los expertos a analizar las tendencias actuales y futuras de la industria edtech. Esta tendencia se consolidó como la creciente inclusión de la gamificación en los currículos lectivos y se estima que sea una inclusión siga ganando espacio en el futuro. Acá los docentes de tecnología, hasta la misma área de conocimiento matemática, hoy en día tienen puesta en marcha esta nueva metodología de innovación para lograr mejores desarrollos de habilidades en los estudiantes. Finalmente, el reconocimiento de las inteligencias múltiples y la aplicación de enfoques innovadores en la enseñanza permiten promover la equidad educativa y el desarrollo holístico de los individuos, preparándolos para enfrentar los desafíos del siglo XXI de manera más efectiva y satisfactoria. La combinación de todos estos dos enfoques metodológicos ofrece un camino hacia una educación más inclusiva, relevante y enriquecedora para todos los estudiantes. Indudablemente, la innovación educativa ha sido un pilar básico de la revolución educativa. Este aspecto central de la práctica docente en las escuelas es clave, fundamental a la hora de innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación metodológica es un pilar básico que todo docente, toda escuela, toda institución, todo centro escolar debe implementar, debe mejorar dentro de su currículo, en su proyecto educativo institucional, buscando dentro de esa autonomía que le ofrece, de que en todas las áreas del conocimiento existan estos modelos de innovación, ¿ya? Hacerlo variado para que el estudiante tenga muchas oportunidades y otras formas de aprender. En ese sentido, juega un papel muy importante lo que es las diferentes tipos de inteligencias múltiples que se pueden desarrollar en el estudiante. Acá encontramos una serie de compendios bibliográficos de páginas donde podemos consultar algunos referentes y ampliar un poco más la información.